Hermanos, en esta mañana es un placer estar con ustedes. Nuevamente, nuestro firme fundamento, nos sentimos complacidos de poder pues continuar con nuestras programaciones que de sábado a sábado estamos llevando. Quería dirigirme hacia ustedes con todo nuestro corazón, que este sábado no es un sábado cualquiera, no es un sábado más, sino un sábado diferente. ¿Por qué? Porque tenemos mensajes diferentes para cambiar vida, transformar corazones. Muy bien, un cordial saludo a toda nuestra provincia de Los Áchila, porque lo más importante de aquí de Santo Domingo de Los Áchila, Ecuador, para el mundo entero. Bienvenidos Panamá, bienvenidos Brasil, bienvenidos México, bienvenidos Estados Unidos de Norteamérica, Colombia, Perú, Costa Rica, Venezuela, Chile, Nicaragua, Honduras y por qué no El Salvador. Qué interesante, bienvenidos todos. Desde China, el planeta Tierra, todo a nuestra sintonía, nuestro canal, nuestro firme fundamento y nuestro aliado Sendas Antiguas, ¿no? Bienvenidos todos, porque hoy es una mañana pero muy especial, donde todos estaremos conectados y consagrados a nuestro Padre Celestial. El Padre Yahweh os da bienvenida a cada corazón, a cada oyente que decidimos seguirlo o aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Bienvenida provincia de Manabí, bienvenida provincia de Esmeralda, provincia de Los Ríos, provincia del Guaya, provincia de Sucumbío, en otras palabras, costa, sierra y oriente. Bienvenidos para que todos participemos de nuestra programación, ¿no? Bienvenidas a la señora Marcela Delgado en España, como también a la señora Sandra Patricia en la capital del Ecuador, como también a la familia Ramos Toaza en la capital de Babahoyo. Bienvenidos todos, también a Miriam Ramos en Durán, bienvenido a ella y el Colorado, bienvenido a nuestra programación, a la familia Gutiérrez, también en Babahoyo, como también en Guayaquil, que nos sintonizan todos los días. La provincia de Esmeralda, Cantón Quinindé, bienvenido a nuestra programación, la familia Vivero Delgado Erazo también allí en Quinindé, y Delgado Erazo Esterilla, a todos aquellos bienvenidos a nuestra gran programación, ¿no? También extendemos un cordial saludo también al alcalde de Payatanga, David León, y Alicia Rodríguez, bienvenido a nuestra programación, los cuales nos sentimos complacidos en que ustedes puedan escuchar cada uno de nuestros temas. Como también les extendemos un cordial saludo al Colegio Adventista del Ecuador, que realmente nos sentimos complacidos y agradecidos, porque es el colegio que nos vio nacer, el colegio que estudiamos. Bienvenido Colegio Ciudad de Quito, Colegio de Ambato, ciudad de Ambato, ¿no? Bienvenidos todos, porque es un placer contar con nuestras instituciones. También les extendemos un cordial saludo al Colegio Adventista de Puyo. Gracias a nuestros hermanos y amigos, y pues estamos aquí para hablar de la palabra de Dios. Muy bien, para alabar y exaltar el nombre de nuestro gran Elohim, vamos a invitarlo a cantar una hermosa alabanza. Vamos a colocarnos de pie y vamos a cantar la alabanza. Es el número 439. En tu nombre comenzamos. 439. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Adón. Bluetooth mode. FM mode. Bluetooth mode. El himno es 439. Vamos a buscarlo, que sea a capela. Vamos a cantarlo. 439, si mi Biblia me ayuda a buscarlo aquí. No, en tu nombre. En tu nombre. La Biblia. No, en el binario. Sino que mi Biblia aquí lo tiene el linario. 437, 439. En tu nombre comenzamos, ¿ya? Vamos entonces a cantar, ¿ya? 1, 2, 3. En tu nombre comenzamos.
usamos esta escuela, oh Adón. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Yahshua. Ven Adón a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer, y tu ley es nuestra vida ante el mundo a enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Yahshua. Ven Adón a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven Adón a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Yahshua. Ven Adón a instruirnos en la ciencia de la cruz. Muy bien, con la mayor reverencia nos vamos a postrar de rodilla para conversar con nuestro Padre Celestial. Querido Padre que mora en las alturas de los Shamaim, te damos infinita gracia, Padre de la gloria, porque en esta mañana tu pueblo ha venido a honrar y a exaltar tu santo nombre. Padre, quita todo lo humano de este servidor, para que todo lo que hablamos sea no nuestra palabra, sino tu palabra. Que cada persona que pase aquí al frente sea usado con inspiración que viene desde lo alto. Amén. Con el poder del Ruach HaKodesh. Gracias, Padre de la gloria. Bendice cada uno de los países que están unidos a nuestra programación. A cada uno de los países, a cada una de las provincias, a cada uno de los barrios, Padres, que podemos estar siempre tomados de tu mano. Porque nuestra palabra no es nuestra palabra, sino tu palabra, que transforma vida y transforma corazones. Te pedimos, Padre, por la crisis de nuestro país. Padre, te pedimos por toda la delincuencia, Padre, de aquí del Ecuador, que tú puedas sanarla. Que tú puedas poner, Padre, a cada persona en su puesto. Que los gobernantes tengan pantalones para que hagan lo que tienen que hacer. Y como también aquellas personas que se han dedicado a hacer el mal, Padre, que tú puedas tomarlos y puedas ponerlos en su lugar. Que dejen de hacer daño a la humanidad, al pueblo ecuatoriano. Te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres el que escucha las oraciones. Tranquiliza todo espíritu inmundo que anda moviendo los corazones de aquellos jóvenes que se dejan llevar por el facilitismo. Padre, gracias te damos porque pronto tú estarás solucionando todo aquí en el Ecuador. Bendice también al nuevo presidente, nueva presidenta que tendremos aquí en el país. Padre, que te lo pido de corazón, que el que vaya a hacer algo bueno, Padre, permítale que gane. Pero el que vaya a hacerle daño al Ecuador, sácalo de ahí y repréndelo. Que no sea nuestra palabra, sino tu palabra, encaminando, Padre, a la decisión del Ecuador. Amén. Quédate con nosotros, bendice a cada enfermo que están dentro y fuera de tu pueblo, los que sufren en las clínicas, en los hospitales, en los centros de salud. Tú eres el médico de los médicos que cura sin medicina. Por eso te clamamos a ti, Padre, por la crisis mundial, que todas las personas, Padre, que
no tienen un trabajo, tú les des el trabajo. Y aquellos que tienen su trabajo lo hagan bien, confiando que tú eres el único Dios. Y aquellos que no tienen, tú les vas a dar si te piden y te claman de corazón. Ayúdanos, Padre, a no odiar a aquellos que nos odian. Ayúdanos a amar a aquellos que nos odian y que siempre podamos tener en nuestro corazón aprender a perdonar a aquellos que no nos quieren ver bien. Padre, también te pedimos que bendigas a Roger Moreira Zambrano. Bendice, Padre, a Moya, Jorge Moya. Bendice también a Monserrate Zambrano. Padre, bendice a don Gregorio Rodríguez. Bendice, Padre, también al doctor Abel Gaspar. Bendice a doña Mercy Ceballo. Padre, gracias te damos porque tú siempre estás con nosotros. Bendice a todas las personas que no tienen a dónde ir, que no tienen esperanza. Sana aquella dolencia, de aquella tristeza que hay en su mente, en su corazón. Porque tú eres el Dios que al tomar la Biblia en la mano, tú seas nuestra esperanza, tú seas nuestra solución. Gracias por estar con nosotros. En el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Amén. Muy bien. Estamos agradecidos en realidad con cada uno de ustedes que nos honran con su presencia. Nuestros hermanos aquí presentes, como también aquellos hermanos que nos ven por las redes sociales, por la televisión, por YouTube, por todas las partes, ¿no?, que se puedan comunicar con nosotros. Y les digo, es una programación de excelencia, es una programación de abrir el corazón, es una programación donde tenemos un encuentro con el Padre Celestial, con el Adón Yahoshua, con el Padre Yahweh y su Hijo Yahshua. Qué interesante es. Lo importante es que usted y yo podamos conocer al Padre y al Hijo, porque la Biblia dice que no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y con todo el respeto, no es como dicen nuestros amigos sacerdotes, que la intermediaria entre Dios y el hombre es la bienaventurada Virgen María. No, la Biblia no dice eso. La Biblia, que es la palabra de Dios, con autoridad lo dice, que hay un intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y San Juan 3:16 dice la Biblia, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién fue el que murió por el ser humano? Es Jesucristo su Hijo, no la bienaventurada Virgen María, ni el Espíritu Santo, que dicen que el intermediario o la tercera persona, el que intercede por nosotros. El que intercede por nosotros es el Hijo de Dios, Jesucristo, porque Él murió por nosotros. Y gracias a su muerte, usted y yo estamos vivos. Así que le damos la bienvenida al Espíritu de Dios, ¿no? Y al Padre y al Hijo, ¿no? ¡Qué interesante! Entonces, vamos a comenzar nuestra programación de esta mañana. Y les pedimos que, por favor, todos pongan mucha atención, que estamos estudiando el libro Patriarcas y Profetas, donde está el mensaje contundente de la sierva del Señor y el mismo Adón Yahoshua. ¡Qué interesante! Entonces, pues, le damos una cordial bienvenida a Juanita Ramos Tuaza y a Josué Delgado Ramos, los cuales tienen el gusto, el placer de estar aquí dirigiendo esta gran escuela sabática. Bienvenidos y bienvenidas al desenlace de esta mañana. ¿Quieren saber de qué vamos a hablar en esta mañana? Atento y vamos a recibir a nuestros panelistas en esta mañana. Bienvenidos los dos delegados de esta mañana. Un feliz Santo Shabbat, mis hermanos, para cada uno de ustedes.
En este sábado vamos a continuar, como todos los sábados, aprendiendo más cada una de las historias registrada en este maravilloso libro, como ven aquí, Patriarcas y Profetas, ¿no? Es un libro tan lindo que nos da muchas lecciones para nuestra vida. Son historias pasadas, ¿no? Pero cada historia, sabemos mis hermanos, que es una lección para cada uno de nosotros, que nos deja un aprendizaje, ¿no? En esta ocasión tenemos la continuación, ¿no?, de la plaga de Egipto, ¿no? La semana pasada vimos acerca de la historia de Moisés, cómo su madre lo protegió, cómo le dio su educación, ¿cierto, Josué? ¿No? Sí. Cómo el Padre Yahweh le dio la oportunidad de que su propia madre lo educara y tuviera ya él en su mente para qué propósito tenía el Padre Yahweh para con él, ¿no? ¿Qué te parece, Josué? Sí, comenzamos. Habiendo recibido instrucciones de los ángeles, Aarón salió a recibir a su hermano, de quien había estado tanto tiempo separado. Se encontraron en las soledades del desierto cerca de Horeb. Allí conversaron y contó Moisés a Aarón todas las palabras de Yahweh que le enviaba y todas las señales que le había dado. Juntos hicieron el viaje a Egipto y habiendo llegado a la tierra de Gosén, procedieron a reunir a los ancianos de Israel. Aarón les explicó cómo Dios se había comunicado con Moisés y éste reveló al pueblo las señales que Dios le había dado. Y el pueblo creyó, oyendo que Yahweh había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, inclináronse y adoraron. Como vemos aquí, el Padre Yahweh, como se había comunicado con Moisés por medio de la zarza ardiente, le había comunicado que debía volver nuevamente a Egipto. Y en el desierto cerca de Horeb se encontró con su hermano Aarón. Y ambos fueron y se presentaron ante los ancianos del pueblo de Israel. Los que mantenían la fe todavía en Dios se presentaron ante ellos y les avisaron el propósito que Dios tenía con Moisés de libertar a su pueblo. Y el Padre Yahweh les había dado otra orden específicamente, que era que debían presentarse ante el faraón y comunicarles también el mensaje que les había entregado. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias en Éxodo capítulo 5, verso 11. Perdón, Éxodo capítulo 5, verso 1. Después Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: El Adón, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiestas en el desierto. ¿Qué le pidieron? Moisés y Aarón le pidieron al faraón, que en ese entonces el faraón era Tutmosis III, como ya hemos ido analizando a lo largo de la historia. Encontramos ahí que le pidieron que les diera permiso para ir a hacer sacrificios al desierto. Pero ¿qué hicieron? Ellos no, o sea, el faraón no quería, no les concedió este permiso. ¿Por qué? Porque en primer lugar, todo el pueblo ya había escuchado de cuál era la misión de Moisés y de Aarón al llegar a Egipto nuevamente. Claro. Imagínense que el faraón dijo, pero ¿quién es Yahweh para que yo le escuche? ¿No? Como que dice, viene una persona y me dice, ¿sabe qué? Quiero que me dé, qué sé yo, unos $20. Una persona que, y digo, pero ¿y por qué quiere? O sea, tiene que haber una explicación, ¿no? Entonces, aquí el faraón le dice así, ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz? O sea, porque faraón era que tenía un cargo muy importante, ¿no? Faraón era el que guiaba, digamos, el rey de Egipto, ¿no? Entonces dice, ¿quién es Yahweh para que yo le escuche, para que yo le haga caso? Y además ¿no? recordemos que en la religión egipcia el Claro. faraón era considerado un dios también. Sí, un dios. Por eso era también tanto ese orgullo que había dentro de él. Claro. Y o sea, también el faraón no les dio permiso porque debido a que el pueblo sabía a la misión a la que ellos habían llegado, hubo una gran conmoción y agitación que los hebreos habían dejado de hacer sus tareas.
Ujú. O sea, el reino había tenido pérdidas debido a que los esclavos dejaron de hacer sus tareas que le ponían los amos por ir a ver a Moisés y a Aarón. Y por este motivo también, y entonces el faraón creyó, les dijo, ustedes vienen aquí con esta demanda, pero es porque están ociosos. O sea que era por ociosidad nada más. Porque supuestamente no tenían nada que hacer y que por eso iban a presentarse ante él con esa demanda. Entonces el faraón ordenó que la paja que usaban para los ladrillos ya no les sería entregada, sino que tendrían que ir a buscarla ellos mismos. Como sabemos, en aquella época los palacios y todo eso se construían con base de ladrillos. O sea, se hacía todo el edificio con ladrillos y luego se cubría con las losas de piedra, que es lo que se ve hoy en día de las ruinas que se ve en Egipto. Ya se cubría con losas de piedra y por eso es que este material de construcción era algo muy importante. Y el faraón, al haber ordenado que los hebreos mismos fueran a buscar la paja para hacer los ladrillos, se endureció aún más su carga, porque a pesar de que se les pidió que ellos mismos hicieran eso, no se les redujo la cuota de ladrillos que debían producir cada día. Igual tenían que producir la misma cantidad y se vieron obligados a coger también el rastrojo para hacer los ladrillos. Y a pesar de esto, como vemos, quienes los maltrataban más allí a los esclavos hebreos no eran solamente los egipcios, sino que también eran capataces hebreos de su mismo pueblo, los maltrataban igual. Pero ahí viene también el asunto que los israelitas vinieron y se fueron en contra de Moisés, porque le echaban la culpa, porque todos no entendían que Moisés, o sea, no creyeron, mejor dicho, que Moisés era quien les iba a liberar de la esclavitud. Y nos dicen que aquí nos narra también en el libro, nos dice que algunos ya estaban acostumbrados a la idolatría que veían día a día, porque imagínense, eran 40 años, ¿no? Que se estaban 400 años, 400 años, era bastante tiempo, pues, ¿no? Entonces, ellos estaban ya acostumbrados, digamos, al maltrato, porque un esclavo no es una persona bien tratada, ¿cierto, hermano? Entonces, era algo que ellos estaban acostumbrados a esa esclavitud, ¿no? Pero ahí también había otro problema más, que durante esa estadía en Egipto el pueblo de Israel se había casi perdido por completo la observancia del sábado. Y Moisés procuró hacer que vuelvan nuevamente a guardar el Shabbat, que volvieran a guardar el séptimo día como Dios lo mandaba, como Dios lo manda. Se habían casi olvidado, solo unos pocos se habían mantenido fieles, a unas pocas familias se habían mantenido fieles guardando los mandamientos. O sea, el sábado se había hecho prácticamente imposible de guardar debido a que, como eran esclavos, no tenían días de descanso, sino que sus amos les ordenaban trabajar todos los días. No había ninguna restricción en ese sentido. Pero a pesar de que no guardaban el sábado, muchos de estos conservaron igual su fe y se afligían mucho al ver cómo sus hijos se inclinaban ante estos ídolos, porque muchos israelitas comenzaron a adorar también a los ídolos. Y dice que los padres de estos se afligían mucho al ver cómo hacían esto, pero en cambio habían otros que a pesar de estar rodeados de toda esta idolatría, no se dejaron seducir por la misma, y sus amos, al ver que eran fieles en su religión, o sea, ellos comenzaron, en parte conocieron también cuál era la fe de los hebreos, pero para ellos era una humillación que sus siervos les enseñasen, y por este motivo varios egipcios obligaban a sus siervos a que adorasen a aquellos dioses paganos, bien sea por la fuerza o por medio de las amenazas. Los ancianos de Israel trataron de sostener la desfalleciente fe de sus hermanos, repitiéndoles las promesas hechas a sus padres y las palabras proféticas con que antes de su muerte José predijo la liberación de su pueblo. Algunos escucharon y creyeron, otros, mirando las circunstancias que los rodeaban, se negaron a tener esperanza. ¿Qué vemos aquí? Dice que muchos ya habían perdido la fe de que serían liberados.
¿Pero por qué? Porque aquí más adelante también nos habla que los israelitas no tenían la fe suficiente en Elohim. O sea, habían perdido esa fe que debían ellos tener. Y que ellos esperaban que la liberación venga sin antes tener ningún tipo de prueba. O sea, ellos esperaban que simplemente la liberación llegaba. No estaban dispuestos a soportar las pruebas que conllevaría a la liberación. Sí, y algo más también, los egipcios, dice que se le burlaban a los israelitas. Dice, ¿cómo ustedes pueden creer en un Dios o en un Elohim que los va a liberar y los tiene aquí esclavos? O sea, ¿cómo dicen ustedes que Elohim es un Elohim de amor y los tiene aquí esclavos? Y le hacían, dice, burlas, chácharas, ¿no? Entonces algunos se desanimaban, ¿no? Al escuchar todas estas palabras, ¿no? Inclusive decían que si su Dios existía, si es que existía su Dios, era inferior a los dioses que adoraban ellos. O sea, creían que los dioses egipcios les habían dado, por voluntad de ellos, les habían entregado a los israelitas como esclavos. Y que por ende los dioses egipcios eran superiores al Dios de los hebreos. Eso decían los egipcios con jactancia. Claro, por eso aquí nos los dice, humillaban con eso. Sí, porque aquí nos dice, si Yahweh estuviese sobre todos otros dioses, ciertamente no permitiría que fueran siervos de los idólatras. Pero los que eran fieles comprendieron que por haberse apartado de Elohim y por su inclinación a casarse con idólatras y dejarse llevar a la idolatría, el Adón había permitido que llegaran a ser esclavos. Confiadamente aseguraron a sus hermanos que Elohim pronto rompería el yugo del opresor. Aquí vemos que a pesar de todas las circunstancias que los rodeaban, había un pequeño remanente que se mantenía fiel a pesar de cómo vivían. Pero en cambio dice que había vuelta muchos que a su estilo de vida, su forma de ser, su forma de vestir y todo, se había hecho tan parecido a lo tal y cual como los egipcios que ya ellos no querían salir de Egipto, sino que ya se habían acostumbrado a vivir ahí. Ya no querían irse porque ya consideraban algo normal el estilo de vida que llevaban. Ya ellos se consideraban prácticamente egipcios. Y por este motivo se habían olvidado del Dios verdadero. También a Moisés se le dijo que él mismo actuaría para que el corazón del faraón se endureciera y que no dejara ir a su pueblo, que no dejara ir al pueblo de Israel al desierto. ¿Por qué? ¿Por qué motivo el Padre Yahweh obró de esta forma? ¿Por qué? Para demostrar que quien los liberaría era Dios por medio de su poder. Porque como más adelante se declararía, Elohim dijo que haría juicio sobre todos los dioses de Egipto. O sea, él por medio de su poder demostraría que es más grande que todos los demás dioses que pueden existir. Otra vez Moisés y Aarón entraron en los señoriales salones del rey de Egipto, allí rodeados de altas columnas y relucientes adornos, de bellas pinturas y esculturas de los dioses paganos. Ante el monarca del reino más poderoso de aquel entonces, estaban de pie los dos representantes de la raza esclavizada, con el objetivo de repetir el mandato de Elohim que requería que Israel fuese liberado. Ante quien ellos estaban presentando no era cualquiera. El faraón Tutmosis III es conocido históricamente como el Napoleón de Egipto. ¿Por qué? Debido a que este faraón durante su reinado hizo varias conquistas militares. Y según las estadísticas, se cree que este faraón no perdió ninguna batalla. O sea, y por esto él siempre estaba acostumbrado a ganar, a estar siempre de victoria en victoria. Y por este motivo era que era tan orgulloso este faraón. O sea, él se consideraba que era el ser supremo, que no había nadie igual a él en toda la tierra. El rey exigió un milagro como evidencia de su divina comisión. Moisés y Aarón, habiendo sido instruidos acerca de cómo proceder en caso de que se hiciese tal demanda, de manera que Aarón tomó la vara y la arrojó al suelo ante el faraón.
Esta se convirtió en una serpiente. Como conocemos todos, el faraón pidió una muestra de que realmente venían de parte de este Dios de los hebreos. ¿Y qué hizo Aarón? Moisés y Aarón habían sido instruidos. Aarón lanzó su vara frente a Faraón y esta vara se convirtió en una serpiente. Pero ¿qué dice? Faraón mandó también a llamar a sus hechiceros. ¿Y qué dice? Ellos, ante la vista humana, convirtieron también sus varas en serpientes. Pero aquí nos explica que las varas de los magos egipcios en realidad no se convirtieron en serpientes, sino que aparentaron convertirse en serpientes. O sea, ante el ojo humano se habían hecho serpientes, pero en realidad no lo habían sido. Porque el príncipe de las tinieblas no tiene el poder para dar o crear vida. Porque recordemos que por más de que Satanás haya sido un querubín protector allá en el cielo, igual a pesar de eso tiene mucho poder, él no tiene el poder suficiente para dar vida a ningún ser. Sí, pues el único que tiene poder para dar vida es el Padre Yahweh, ¿no? Sí. Además. Dice que el príncipe del mal, o sea, él al ver cómo se creó, cómo Moisés, o sea, cómo Aarón al lanzar su vara se convirtió en serpiente, dice que Satanás estaba allí presente y temió por su poder. ¿Y cuál era el objetivo de hacer parecer que la obra de Moisés y de Aarón era nada más una obra de hechiceros? ¿Por qué Satanás se enfocaba tanto en esto? ¿Por qué? Porque la vida de Moisés la vida de Moisés prefiguraba la vida de Yahshua más adelante. ¿Por qué? Porque Moisés venía a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Y eso era un símbolo de lo que vendría a ser Yahshua aquí a la tierra, de lo que vendría a ser Jesús. Como muchos lo entienden, Yahshua vendría a liberarnos del pecado, a liberarnos a todos del yugo de la esclavitud del pecado. Y es por este motivo que Satanás se trató de hacer parecer que la obra de Moisés y de Aarón era nada más algo de hechicería, así del mismo modo como él actúa. Satanás tembló por su poder, falsificando la obra que Dios hacía por medio de Moisés. Esperaba no solo impedir la liberación de Israel, sino ejercer además una influencia que a través de las edades venideras destruiría la fe en los milagros de Yahshua. Satanás trata constantemente de falsificar la obra de Yahshua para establecer su propio poder y sus pretensiones. Induce a los hombres a explicar los milagros de Yahshua como si fueran resultados de la habilidad y el poder humanos. De esa manera destruye en muchas mentes la fe en Yahshua como Hijo de Dios y los lleva a rechazar los bondadosos ofrecimientos de misericordia hechos mediante el plan de redención. ¿Cuál era el objetivo? No solo era actuar de forma negativa para la liberación de Israel en aquel entonces, sino que más dejar una huella para las épocas venideras. Hoy en día, ¿qué vemos? Que los científicos tratan de explicar, o los teólogos tratan de explicar los milagros que hizo Yahshua cuando estuvo en la tierra, o los milagros por los cuales Dios obró a lo largo de la historia. Se tratan de explicar como que si fueran nada más fenómenos causados por la naturaleza, algo común y corriente, y que no hay nada de sobrenatural en estas obras. Claro, por ejemplo, en los colegios, en las universidades, ¿qué es lo que enseñan? Que no hay un Elohim creador, que fue por mediante una explosión, ¿no? Eso es lo que enseñan, Claro, ¿no? el La Big evolución, la explosión del Big Bang, que todo fue por casualidad. Por casualidad, cuando sabemos que no es así, ¿no? Claro. Tenemos un Inclusive ejemplo. se atreven a poner que el ser humano, que prácticamente, como Claro. lo dice, como ya estudiamos en el capítulo de la creación, Sí. que dice que el ser humano era la cúspide de la obra de la creación que Dios hizo. O sea, fue la máquina más avanzada que Dios, el ser más avanzado que Dios pudo haber creado. Porque como nos dice, fue a imagen y semejanza de Dios. Y como ahora los hombres se atreven a poner que somos descendientes de los simios, de los monos. ¿Cómo podemos compararnos a nosotros como seres humanos con esos seres tan inferiores que no tienen capacidad de pensar por sí mismos?
el ser humano se atreve a poner hasta ese punto la creación divina. Cuando en la palabra dice que nosotros somos un poco menor que los ángeles, ¿no? Entonces, es algo absurdo, ¿no? Que a veces, vemos que siempre a través de los tiempos, a través de las generaciones, el enemigo ha tratado de desviar los pensamientos del hombre, hacer que nuestro Padre Yahweh es un Dios que... O sea, prácticamente que no ha habido intervención divina y que todo ha surgido y pasa por casualidad. Por casualidad, por la Un nada, ejemplo ¿no? de esto podemos ver cuando se habla de la historia de Jericó. Hay historiadores que reconocen que hay pruebas suficientes de que las murallas de Jericó cayeron de una manera que no se puede explicar. De una forma milagrosa, se podría decir. Pero en cambio hay otros que dicen que no, que por casualidad ocurrió un terremoto y por eso cayeron las murallas. Y que por eso es que no vemos hoy en día la ciudad de Jericó. Como sabemos, la historia cuenta todo lo contrario, que fue por intervención divina que las murallas cayeron. Inclusive hoy en día se encuentran pruebas de que las murallas cayeron en dirección hacia afuera de la ciudad, como formando un puente, porque alrededor de la muralla había un foso, que era lo que impedía que los ejércitos enemigos entraran directamente a la ciudad. Y las murallas cayeron de una forma que servían como puente para que los israelitas pudiesen entrar y tomar la ciudad. Y aquí vemos que los hechos que suceden a lo largo de la historia no han sido nada más por mera casualidad, sino que ha sido por intervención divina. Claro, siempre ha estado la mano de nuestro Padre ahí, ¿no? Interviniendo. Y ahora a Moisés y a Aarón se les dio la indicación de que fueran hacia donde el rey iba todos los días, todas las mañanas en el río Nilo, Claro. a hacer esos rituales, porque en la religión egipcia se consideraba al río Nilo como un dios, porque debido a las crecidas anuales que había, o sea, cada invierno el río Nilo subía su cauce, llevando a las riberas del río, obviamente, en el resto del año, a los lugares donde en el resto del año permanecía seco, llevaba nutrientes a la tierra, y hoy hasta la actualidad sigue pasando eso. Llevaba nutrientes a la tierra, ¿y qué hacía? Hacía que la tierra sea más productiva y que el país pueda sostenerse por sí mismo. Y por este motivo, con cada crecida, se consideraba que el río Nilo era un dios o una divinidad. Claro, Y- disculpa que te interrumpa. Por ejemplo, ahora lo que se celebra en ciertas comunidades, ¿no? De indígenas, ¿qué es lo que enseñan? Adorar, dicen, la Pachamama. Adorar el sol, la luna, la tierra, que la tierra es que da vida. Pero ¿por qué no vamos a adorar a quien creó la tierra, quien creó el sol, ¿no? Entonces vemos, siempre el enemigo trata de distorsionar todo, ¿no? Cambiar todo. ¿Por qué no ir directamente a la fuente, a quién es el creador? Adorar al creador, no a las cosas creadas, ¿no? Vemos que, o sea, siempre Satanás se ha sumergido en esto. Porque aquí vemos que el rey dice que el faraón iba todos los días, ¿a dónde? Al río Nilo, para dar ofrendas. Eso era de la de vida diaria agradecimiento. del faraón. Claro. El faraón tenía que ir a hacer ciertos rituales todos los días para asegurar el orden cósmico, como le llamaban los sacerdotes de aquella época. ¿Y qué dice el faraón? Mientras se encontraba en las riberas del Nilo, Moisés y Aarón se presentaron y le pidieron nuevamente que deje ir libre al pueblo. Pero ¿qué pasó? El faraón nuevamente se negó. Airado nuevamente se negó, y entonces fue que Aarón extendió su vara sobre las aguas del río Nilo. ¿Y qué pasó? El río Nilo se convirtió en sangre. Ahora, como comúnmente nada más se nos menciona cada plaga, cómo fue sucediendo y nada más que eso. Pero de la forma y las plagas que vinieron no fueron coincidencia. Cada plaga que fue sucediendo iba destruyendo el poder de cada uno de los dioses egipcios. O sea, cada plaga iba demostrando que la religión egipcia no tenía ningún sentido y que aquellos dioses que adoraban los egipcios eran dioses falsos. Por ejemplo, la primera plaga que tenemos, ¿a qué dios fue que afectó? Fue al dios Nun, el dios del río Nilo.
el dios Nun era, según la creencia egipcia, era el encargado de proteger las aguas del río Nilo y dar fertilidad a la tierra. Y al venir esta plaga, quedó obviamente demostrado que el dios Nun no tenía el poder suficiente para vencer o retirar esta plaga del río Nilo. Pero ¿qué dice? Nuevamente Faraón mandó a llamar a los hechiceros. ¿Y qué hicieron ellos? Convirtieron aguas también en sangre. Y por este motivo consideró que era nada más una obra de hechicería. O sea, y la plaga tuvo una duración de 7 días, pero al faraón no le causó ningún efecto. O sea, para el faraón fue como si nada. Él no consideró esto como algo de intervención divina. Ahora un tiempo después de que terminó esta plaga, nuevamente se presentaron ante Faraón y le pidieron lo mismo. Y nuevamente el Faraón se negó. ¿Y ahora qué plaga vino? Vinieron la plaga de las ranas. Y esta plaga de las ranas afectó a la diosa Eket. ¿Qué era la diosa Eket? Era una mujer con cabeza de rana que adoraban los egipcios. Y la rana era el animal consagrado a esta diosa. Y por este motivo los egipcios no mataban a las ranas. ¿Por qué? Porque los consideraban como animal sagrado. Por este motivo no podían matarlas. Y al verse infestados de tanta rana, al considerarlo algo sagrado, no podían matarla. O sea, y la plaga tuvo una gran afectación para ellos porque dice que las ranas invadieron todo, estaban en todas partes. En las camas, en los cuartos, inclusive dice que hasta dentro de los hornos se metían. Será demasiado. Claro, demasiado. Y nuevamente el faraón quiso demostrar que el poder de sus dioses y mandó a llamar a los hechiceros. Los hechiceros lograron producir ranas, pero ahora ¿qué? Hubo otro problema. Lograron producir ranas, pero no pudieron desaparecerlas. Y fue que el faraón se enfureció y los mandó sacando a los sacerdotes. Y entonces al verse el faraón tan fastidiado por las ranas que estaban en todas partes, le pidió a Moisés y Aarón que pararan esta plaga. Y él aparentemente mostró un arrepentimiento. O sea, prometió inclusive que los dejaría ir a hacer sacrificio en el desierto si paraba esta plaga. Pero ¿qué? La plaga duró hasta el tiempo establecido y finalmente la plaga terminó. Pero al decir que terminó no quiere decir que las ranas desaparecieron, sino que nada más dejaron de surgir más ranas. Y ahora vino el problema de que todo ese montón de ranas que habían salido, esas ranas murieron y los cuerpos de aquellas ranas quedaron pudriéndose y contaminando el aire de la atmósfera. ¿Por qué Dios permitió esto? Porque Dios sabía lo que el faraón quería hacer. El arrepentimiento que el faraón manifestó en esta plaga y seguiría manifestando en las siguientes, no era un arrepentimiento verdadero, sino que era nada más para librarse de las molestias que le causaban las plagas. Dios permitió que las ranas siguieran allí con los cuerpos de las ranas no se desaparecieran inmediatamente, porque Dios también pudo haber hecho que las ranas se hicieran polvo de un momento a otro, sino que era para demostrar el poder que él tenía. Y viendo Faraón que le habían dado reposo, agravó su corazón. Entonces, en virtud del mandamiento de Dios, Aarón alargó la mano y el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todos los ámbitos de Egipto. Entonces, como vemos, ¿qué pasó? El polvo de la tierra se convirtió en piojos. Imaginémonos la magnitud de esto. O sea, todo el polvo que había en la tierra se convirtió en piojos y atacó a todo mundo. A todas las personas y a los animales, obviamente porque eran demasiados. Esta plaga de piojos, ¿qué dice? Demostró que el dios Geb, o sea, el dios de la tierra, no tenía poder alguno sobre la tierra, que el único dios que tenía poder sobre la tierra es Yahweh. Y ahora un dato importante era que en esta plaga los egipcios no podían dirigirse a sus dioses y pedirles ayuda. ¿Por qué motivo? Porque de acuerdo a su religión, los piojos causaban impureza ritual. O sea, los ponían en un estado que no podían presentarse ante sus dioses. Claro. Ahora imaginemos el caos que debió haber sido para ellos, porque a pesar de estar siendo molestados por esta plaga,
no podían dirigirse a sus dioses. Todos los templos y lugares de adoración estaban cerrados. Ni siquiera los sacerdotes que tenían supuestamente comunión directa con los dioses no podían tampoco dirigirse a ellos. O sea, aquí se demuestra ¿cómo se dice? La ridiculez de la religión egipcia, que no tenía ningún sentido. Porque si supuestamente sus dioses eran tan poderosos, ¿cómo es que no podían ayudarlos ahora? Pero aquí también nos dice que los mismos magos reconocieron y decían, dedo de Elohim es este, pero el rey aún permaneció inconmovible. O sea, los mismos magos reconocieron. Claro, ahí se dieron cuenta quién era, o sea, ellos reconocieron que era un ente superior, Claro, quien había causado esta plaga y quien venía causando estas plagas. Ahora después subsiguió la prueba de la plaga de las moscas. Y que demostró que el dios Kepri tampoco tenía poder. ¿Quién era el dios Kepri? Era representado por las moscas o los escarabajos y otros tipos de insectos. Este dios supuestamente era el dios que garantizaba la vida eterna y la seguridad de los faraones. Y al venir esta plaga se demostró que no tenía poder alguno. claro, y estas moscas dicen que eran grandes y venenosas y sus secreciones eran muy dolorosas para hombres y animales. Como se había predicho, esta plaga no se extendió a la tierra de Gosén, ¿no? Entonces no solamente eran cualquier mosca. Que No eran como las vemos, moscas que vemos, sino que eran moscas grandes y venenosas. y picaban. Y estas moscas causaban gran sufrimiento a hombres y animales. Y como sabemos, todas estas plagas que iban viniendo no afectaban a los israelitas. No llegaban a la tierra de Gosén donde habitaban los esclavos hebreos. Y ahí era que se llenaban más de odio los egipcios contra los hebreos, de ver que solo ellos eran atormentados con las plagas y los esclavos hebreos, a quienes ellos consideraban inferiores, no eran afectados por estas. Siguió un golpe más terrible. La peste atacó a todo el ganado egipcio que estaba en los campos. Tanto los animales sagrados como las bestias de carga, las vacas, bueyes, ovejas, caballos, camellos y asnos, todos fueron destruidos. Como vemos aquí, esta plaga vino contra todo el ganado de los egipcios. Y esta plaga fue especialmente contra la diosa Hathor. La diosa Hathor era una mujer con cabeza de vaca. Esta mujer supuestamente era la protectora del ganado y obviamente de todos los egipcios. Y al venir esta plaga se demostró que la diosa Hathor no tenía poder. Y no fue solo las vacas que murieron, sino que, como ya leímos, muchos animales sagrados. Porque a esta diosa estaban consagrados varios animales. Y al ser estos animales muertos, la diosa Hathor obviamente perdió poder ante la vista de todos. O sea, a medida que cada plaga iba pasando, cada dios de los egipcios iba siendo vencido por el poder de Yahweh, por el poder del Padre Yahweh. Cada dios, cada miembro del panteón egipcio iba quedando derrotado tras cada plaga. Entonces se le dio la orden a Moisés que esparciera cenizas en el aire, y estas cenizas a cada lugar donde llegaron, ¿qué provocaron? Provocaron las úlceras dolorosas. Cuando esparcieron las cenizas hacia el cielo, las diminutas partículas que se diseminaron por toda la tierra de Egipto, y doquiera cayeran, producían granos, tumores apostemados así en los hombres como en las bestias. Hasta entonces los sacerdotes y los magos habían alentado a Faraón en su obstinación, pero ahora el castigo los había alcanzado también a ellos. Atacados por una enfermedad repugnante y dolorosa, ya no pudieron luchar contra el Dios de Israel, y el poder del que había alardeado los hizo despreciables. Dice que estas úlceras no eran solo dolorosas, sino que también pestilentes. ¿Qué quiere decir? Que traían también consigo un mal olor. O sea, ahora imagínense el caos que traía al ellos estar adoloridos y con este mal olor, y no eran solo los hombres, sino que también las bestias. El poco ganado que habría sobrevivido a la peste del ganado, ahora también era afectado por esta plaga de las úlceras. Ahora estamos viendo cómo el país
por culpa de del faraón Tutmosis, iba quedando cada vez más destrozado. O sea, la economía del país estaba yéndose a pique, iba yendo para abajo, el país se iba quedando devastado debido a estas plagas. Pero a pesar de todo esto, dice aquí, pero el corazón de Faraón se tornaba cada vez más duro. Entonces el Adón le envió un mensaje que decía, porque yo enviaré esta vez toda mi plaga a tu corazón, sobre tu siervo y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y a la verdad yo he puesto para declarar en ti mi poder. No era que Elohim le hubiese dado vida para este fin, sino que su providencia había dirigido los acontecimientos para colocarlo en el trono en el mismo tiempo señalado para la liberación de Israel. Aunque por sus crímenes este arrogante tirano había perdido el derecho de la misericordia de Elohim, se le había preservado la vida para que mediante su terquedad el Adón pudiese manifestar sus maravillas en la tierra de Egipto. La disposición de los eventos depende de la providencia de Elohim. Él puede haber colocado en el trono a un rey más misericordioso, que no hubiera osado resistir las portentosas manifestaciones del poder divino, pero en este caso los propósitos del Adón no se habrían cumplido. Permitió que su pueblo experimentara la terrible crueldad de los egipcios, para que no fuesen engañados por la degradante influencia de la idolatría. En su trato con Faraón, el Adón manifestó su odio por la idolatría y su determinación de castigar la crueldad y la opresión. O sea, fue la voluntad del Padre que para este tiempo Gobernara este Faraón, ¿no? Que era ese cruel, de corazón duro, de corazón perverso. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía que ver la manifestación. Recordemos que ya algunos israelitas ya ni sabían ni quién era Elohim. Claro. Porque había pasado tanto tiempo, ¿no? Sí, varios israelitas ahora adoraban a los dioses egipcios. Y al cernir estas plagas sobre Egipto, se estaba también dando juicio sobre los dioses de Egipto. Claro. O sea, se estaba demostrando que estos no tenían poder alguno. Ahí también en la plaga de las úlceras se demostró que el dios Imhotep, el dios de la medicina, tampoco tenía poder. Después se amenazó a Faraón con una plaga de granizo y se le advirtió: envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se hallare en el campo y no fuere recogido a casa, el granizo descenderá sobre él y morirá. La lluvia o el granizo eran en Egipto una cosa inusitada y tormenta como la predicha nunca antes se había visto. ¿Qué dice? Se les dijo que metieran todo su ganado y que nadie saliera al campo durante ese día. ¿Por qué? Porque la plaga y la tormenta que vendría, la plaga de granizo, iba a ser tan fuerte que cualquier animal o ser humano que estuviese fuera iba a perder su vida. Igual, unos creyeron y otros no creyeron. Y otros no creyeron. Lo mismo que pasa ahora, mis hermanos, o sea, ya poniendo ya ahora en la actualidad. Imagínense, nosotros siempre decimos, tenemos que irnos al campo, tenemos que irnos al campo. ¿Qué nos dicen? Ustedes están mal, están locos, ¿cómo van a dejar a lo cómodo, tener una mejor vida aquí, vivir en la ciudad, todo a lo... no volver al tiempo de antes, ¿no? ¿Cómo va a creer que vamos a ir otra vez, uno mismo a sembrar? No, de que voy solamente al Supermaxi, voy al mejor supermercado y compro y listo, ¿no? O sea, pero nuestro Padre Yahweh quiere que tengamos otra experiencia, ¿no? Así mismo, así como en el tiempo de aquí, de cuando estuvo en esclavitud, el pueblo de Israel, unos creyeron y otros no creyeron cuando se les avisó que saquen el ganado del campo porque iba a venir ya la plaga de granizo, la caída de granizo. Unos creyeron, otros no. Ahora sí mismo estamos, ¿no?
Y la divinidad que controlaba estos fenómenos naturales en la religión egipcia era el dios Set, el dios del caos, como se le conocía. Él era quien controlaba las tormentas y los desastres naturales. Y esta tormenta de granizo no es como comúnmente se suele representar, que era nada más que caían las pepitas de granizo, que llovía y que habían rayos y nada más. ¿Qué más o menos qué tamaño era? Dice, la tormenta llegó según lo predicho, truenos, granizo y fuego mezclados, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, así mismo hirió el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Ay, qué fuerte, imagínense. O sea, era un granizo tan grande y Claro. a pesar de que era grande, dice que venía con fuego. O sea, me imagino que debió haberse visto algo así como una lluvia de meteoritos, se podría decir. Algo terrible. Porque no era nada más el granizo, sino que venía juntamente mezclado con fuego. Era un gran caos que había, o sea, todo el mundo desesperado corriendo, el granizo golpeando las casas, inclusive a las personas también les caía encima eso y obviamente los mataba de contado. O sea, a todo el mundo, el país quedó destruido después de eso. Dice que todo árbol del país quedó, ¿cómo se dice?, desarraigado. Claro, mira lo que dice aquí. La tormenta llegó según lo predicho. Sabemos aquí, nuestro Padre Yahweh siempre hace una advertencia. Todo lo predicho. Truenos, granizo y fuego mezclado. Tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo destrozó en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo. Así hombres como bestias, asimismo hirió el granizo toda la hierba del campo y desgarró todos los árboles del país. La ruina y la desolación marcaron la senda del ángel destructor. Solo se salvó la región de Gosén. Se demostró a los egipcios que la tierra está bajo el dominio de Elohim viviente, que los elementos obedecen su voz y que la única seguridad consiste en obedecerle. O sea, fue una devastación total. Ajá. Dice que se quemó gran parte de la hierba del campo, porque se iba con fuego. Obviamente en las ciudades y en los campos se formaron incendios. Y ahora venía otra plaga más terrible todavía. Moisés advirtió al monarca que si se empeñaba en su obstinación, se vertiría una plaga de langostas, que cubriría la faz de la tierra y que comerían todo lo verde que aún quedaba. Llenarían las casas y aún el palacio mismo. Tal plaga sería, dijo, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. No sé si cualquiera ha visto de esas langostas grandes. Nadie quiere estar cerca de una de esas, o peor aún que una de esas venga y le brinque encima. Es que en el campo, imagínense, mi papi era agricultor. Cuando cae una plaga, la langosta medidora, me acuerdo, hay una plaga que cayó hace mucho tiempo. Ese animalito va aumentando con una rapidez y se va comiendo la planta. Imagínense, ¿qué se va a cosechar ahí? No se puede cosechar nada, ¿no? Imagínense cómo. Y ahora imagínense si dice que era una plaga cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos. O sea, era algo increíble que nunca en la historia se ha visto. O sea, era una plaga tan devastadora, y aquí vemos que también esto fue un ataque contra la diosa Isis. ¿Quién era la diosa Isis? Era conocida como la reina madre de todos los dioses de Egipto. Y esta diosa era la encargada de proteger los cultivos y la agricultura. Y al caer esta plaga quedó demostrado que esta diosa no tiene poder alguno, porque no pudo proteger la cosecha de la plaga de las langostas. Dice que esta plaga fue tan grande que inclusive las langostas invadieron el palacio y cualquier lugar. Y ahora qué desesperación les debió haber dado a todos los egipcios. Porque solo digamos cuando estamos en época de invierno y vienen estos bichos, cuando uno le cae algún bicho encima, uno se desespera por quitárselo. Y ahora imagínense encontrarse todas estas langostas de todo tamaño en todos lados, en la comida y en todo. O sea, fue tan grande que dejó al país sin alimentos.
O sea, toda la cosecha de los egipcios se perdió en esta plaga. Ahora dice que vino se presentaron ante el faraón Moisés y Aarón y le anunciaron nuevamente otra plaga, que si no permitía que el pueblo saliera, iba a venir otra plaga aún más dura para ellos, que era la plaga de la oscuridad. Y esta plaga iba ahora en contra del dios Ra, el dios sol de los egipcios. Se sabe que en la antigüedad los egipcios tenían temor de salir en la noche en zonas que estaban poco iluminadas. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que durante el día el dios Ra llenaba de luz a todo el universo. Y consideraban que las tinieblas eran el símbolo de las fuerzas del mal y que dentro de las tinieblas habitaban ciertos espíritus malignos y cosas asociadas al mal. Según la mitología que ellos tenían, también se sabe que creían que el dios Ra todas las noches entraba al inframundo, o sea, a las tinieblas, a la oscuridad, para luchar contra las fuerzas del mal, para nuevamente todas las mañanas al amanecer resurgir en su barca dorada sobre el cielo. Y esto era la explicación que ellos daban al amanecer. Y entonces dice así: de repente una oscuridad se asentó sobre la tierra, tan densa y negra que parecía que se podía palpar. No solo quedó la gente privada de luz, sino que también la atmósfera se puso muy pesada, de tal manera que era difícil respirar. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. O sea, fue tan terrible que no podían, dice, ni verse las personas que estaban al lado una de la otra. Y los egipcios, al tener estas supersticiones sobre la oscuridad, sintieron gran temor porque, como ya mencioné anteriormente, según la mitología, creían que el dios Ra subía en su barca dorada todos los días, pero antes de subir, ellos creían que Ra luchaba en la oscuridad contra la serpiente Apophis. Y ellos, o sea, en su mitología pensaban que el día que el sol no llegara a salir, era que el dios Ra había sido vencido por este animal, por la serpiente Apophis, que era una serpiente gigante, obviamente de mitología. Ellos creyeron esto. Ya, y entonces, ellos al ver que el sol no salió, ellos se aterraron demasiado porque creyeron que ya había llegado. Para ellos era como el fin del mundo el ver que el sol no saliera durante varios días. Y no era solo esto, sino que dice que era una oscuridad tan espesa y densa que parecía que se podía palpar. O sea, era algo terrible y había inclusive dificultad para respirar porque la atmósfera en sí había sido contaminada. Por último, el temor arrancó a Faraón una concesión más. Al fin del 3er día de tinieblas llamó a Moisés y le dio su consentimiento para que saliera el pueblo, con tal de que los rebaños y las manadas permanecieran. No quedará ni una uña, contestó el decidido hebreo, porque no sabemos con qué hemos de servir a Yahweh. Hasta que lleguemos allá, la ira del rey estalló desenfrenadamente y gritó: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que viereis mi rostro, morirás. La contestación fue: bien has hecho, no veré más tu rostro. Moisés era un gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Moisés era considerado como una persona venerable por los egipcios. El rey no se atrevió a hacerle daño, pues la gente lo consideraba como el único ser capaz de quitar las plagas. Deseaban que se permitiese a los israelitas salir de Egipto. Fueron al rey y los sacerdotes los que se opusieron hasta el último momento a las demandas del rey. A las demandas de Moisés, perdón. Como vemos aquí, dice que inclusive estos mismos egipcios que antes se burlaban y humillaban a los israelitas, ahora temían al Dios de los hebreos y a los hebreos mismos. Temían por las plagas que habían visto, por las manifestaciones de poder que se habían dado.
Ahora, ¿cuál era el motivo por el que Dios había permitido que se actuara por medio de las plagas? No era nada más para demostrar que los dioses egipcios no tenían poder alguno sobre la tierra, sino que ¿por qué más? ¿Por qué? Porque el pueblo se había endurecido demasiado su corazón. No querían creer que Dios los iba a liberar. O sea, ellos ya habían perdido esa fe. Y Dios tuvo que actuar de esa manera, no solo para darles una lección a los egipcios, sino también para darles una lección a los israelitas de que quién era Yahweh, cuál era ese verdadero Dios que estaba con ellos. Sí, pues para hacerles un recordativo, ¿no? Incluso cuando da la ley al pueblo de Israel, ¿qué dice? Acuérdate, ¿no? Quiere decir que esto, o sea, así somos nosotros, mis hermanos, ahora en la actualidad. Nosotros nos olvidamos fácilmente de los milagros que hace nuestro Padre Yahweh en nuestra vida. Y retrocedemos a través. Por eso, en el libro de Jeremías, que nos dice cierto pastor, ¿se recuerda? Nos dice que dice, este pueblo es rebelde, ¿no? Entonces, lamentablemente es así, ¿no? Nosotros somos así. Nos olvidamos fácilmente de los milagros que hace nuestro Padre Yahweh en nosotros. Por eso, nuestro Padre tuvo que actuar de esa manera. No solamente por el faraón, sino por el mismo pueblo de Israel. Él lo quería liberar de la esclavitud que estaban, pero ellos no creían, simplemente no creían. Así mismo nosotros podemos acostumbrarnos a vivir en pecado aquí en este mundo, ¿no? Y estamos cómodos, que a veces ni siquiera en nuestra mente no está la segunda venida de nuestro hermano Yeshua, ¿no? Y pensamos, no, es que aquí estamos bien, ¿para qué irnos al cielo, no? ¿Para qué prepararnos para Todavía la vida no es el eterna? tiempo de salir. No, todavía no es el tiempo de salir, falta todavía mucho tiempo para que venga Yeshua por segunda vez, cuando sabemos que no es así, que ya está pronto, ¿no? Claro, por eso es que el Padre Yahweh se vio obligado a actuar poniéndonos dificultades y Claro. tantos desastres, la inseguridad y todo lo que vemos en las ciudades. Por eso es una advertencia Claro. y un llamado a que salgamos de las ciudades. Claro, es un llamado de atención que cada día nuestro Padre Yahweh nos hace a nosotros, ¿no? Porque Él odia el pecado, pero ama al pecador y quiere salvarnos, ¿no? Por eso el apóstol Pedro... Nacional, mundial, deberíamos tomar énfasis en los estudios de esta semana que cada día estamos tomando. Yo creo que la lección de hoy es una lección, pues, yo puedo decir una lección de vida para vida eterna. ¿Por qué? Porque hemos tomado siempre estas cosas superficial, pero hoy lo hemos tomado profundamente. Así que, hermanos, yo no le vengo a hablar de religión, yo no le vengo a hablar de iglesia, le vengo a hablar del plan de salvación que el Padre Yahweh tiene para con cada uno de nosotros. Si usted se cree religioso, no sea religioso, sea una persona que lee la Biblia y practique no solamente una lectura artificial, sino la Biblia, que es la palabra de Dios. Con todo el respeto, no cree en los sacerdotes, no cree en los pastores, cree en la palabra de Dios. Porque esa es la verdad que nos guiará a toda verdad. Si nosotros creemos que fábula nos va a salvar, estamos gran equivocados. Pero lo que hoy hemos presentado en esta mañana es la verdad eterna para con cada uno de nosotros. Así que analizamos de qué parte estamos. ¿Estamos de parte del Padre Yahweh o estamos de parte del hombre? Así que, hermanos, realmente les quedamos eternamente agradecidos por haber compartido con nosotros en esta mañana. Y sigan estudiando este hermoso libro, Patriarcas y Profetas, que es la escuela sabática a la cual estamos estudiando. Si estamos estudiando, decimos que la escuela sabática es el corazón de la iglesia. Estudiemos realmente los libros proféticos, que es el corazón del mensaje adventista del séptimo día.
Y no es que queremos menospreciar los estudios de las demás personas, sino que estamos llevando estudios contundentes que nos llevan a reconocer una historia de vida para vida eterna. Historia que cambiará su vida. Historia que cambiará su corazón. Qué interesante. Para mí esta es una escuela sabática. No escrita por hombre, sino escrita por inspiración de la hermana Harmon de Huay. Esa debería ser nuestra escuela sabática. No de un escritor que se inventó, quiso hacer lo que quiso. Pero sí les invitamos a pensar que la palabra del hombre no te lleva a ningún lugar. La palabra del Altísimo, la palabra del Elohim, la palabra de Yeshua es la que nos lleva a reconocer las cosas. Muy bien, entonces realmente mis apreciados hermanos, le damos gracias al Padre Yahweh por habernos acompañado y también a nuestros aliados Sendas Antiguas, desde Vince para el Ecuador y el mundo entero también, y nuestro firme fundamento, los cuales son canales aliados que estamos dando guerra al mundo entero. Y estamos con una verdad. Apreciados amigos y hermanos, si por estudiar estos hermosos temas nos llaman disidentes, yo quiero decir, como dijo el maestro Yahoshua, toda la vida quiero ser disidente. Porque disidente no es lo que dicen aquellos. ¿Sabe cuáles son los verdaderos disidentes? Los que rechazan la verdad, los que niegan estas grandes verdades. Ellos son disidentes. Vamos entonces a culminar la escuela sabática y les invitamos que por favor continúen con el culto divino. El culto divino lo vamos a tener de 30 minutitos, solo 30 minutos. Pero vamos a ver cuál es la responsabilidad de nosotros. En el libro de Ezequiel tenemos un mensaje contundente para el pueblo de Dios. Isaías 58 vamos a tener el tema del culto divino. Y los invitamos para que ustedes también puedan participar. Pero antes de aquello, antes de cerrar la escuela sabática, vamos a postrarnos de rodillas y vamos a orar por el Ecuador. Vamos a orar por los ecuatorianos, a orar por cada uno de nosotros. Tenemos pedido por los enfermos, por todas las cosas que están pasando en este mundo. Necesitamos orar más que nunca, ¿no? Vamos entonces a orar. Eterno Padre que mora en las alturas de los cielos, te damos infinitas gracias, Padre de la gloria, porque en esta mañana tu pueblo se ha colocado de rodillas, no para sentirse mejor que los demás, sino para reconocer que somos pecadores, que necesitamos ser perdonados, con el poder que viene desde lo alto y hallar gracia ante tu presencia. Límpianos y lávanos de nuestros pecados. Padre, bendice a cada amigo y hermano que están en hospitales enfermos, aquellos amigos y hermanos que están en las cárceles, unos con motivo y otros sin motivo. Padre, aquellos que están sin motivo, tú verás las teclas que vas a mover y tienes que sacarlos de ahí. Pero aquellos que son culpables deben pagar por aquello que han hecho. Pero también te pido por los enfermos que están dentro y fuera de tu pueblo, que tú como médico, Padre, que tienes el poder, tienes la facultad de curar sin medicina, tú puedas curarlo. Aquellas personas que no saben a dónde ir, aquellas personas que no entienden tu palabra, dales entendimiento, dale discernimiento para que puedan entender tu palabra. Padre, te pido de todo corazón, el pueblo adventista es el pueblo de Dios. Pero también es verdad que la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Padre, ayúdanos para no seguir protocolo de hombre, sino que sigamos la divina voluntad del Padre eterno. Levántanos con el poder que viene desde lo alto,
Padre, una vez más te pedimos por los gobernantes que serán elegidos dentro de pocos días, sea presidente o sea presidenta, que tú pongas tu manito por el Ecuador. Aquel gobernante que va a ver por el Ecuador, permítele que gane, Padre. Y aquellos que van a seguir perjudicando al país, robándole al país, Padre, sería posible que los elimines para que no le hagan daño al Ecuador. Prepara a ese hombre o a esa mujer, la cual tendrá, Padre, la oportunidad de estar allí. Que el que va sea elegido no por el hombre, sino por ti. Reprende al CNN, porque son tan corruptos que ellos deciden a quién ponen y a quién no ponen. Pero tu nombre es grande, que se le caigan las manos al estar poniendo corrupción. Padre, deténdelos, repréndelos. Y si tienen que salir volados, que salgan volados, pero sácalos de ahí, porque basta ya, no queremos tanta corrupción aquí en el Ecuador. A todas las contadoras corruptas, Padre, repréndelos y los ponemos en tus manos, porque tu nombre tiene poder. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres el que mueve el pueblo de Dios. Tú eres el que mueves al Ecuador, al mundo entero. Todas esas personas perversas, Padre, arráncalos donde están y sácalos. Mételos a la cárcel para que el Ecuador pueda resucitar donde lo tienen encadenado. Arranca todos esos espíritus diabólicos, demoníacas, que están haciendo magia negra para tener dormido al Ecuador. Levántalos, Padre. Y aquellos, Padre, sácalos de ahí. Ellos saben que el enemigo de Dios los usa y después los mata. Padre, arranca al Ecuador de la oscuridad que está. Que cada persona al votar, vote pensando, no por un hombre, por una mujer que me cae bien, sino por el destino del Ecuador. Levántanos con el poder que viene desde lo alto y que todo lo que hagamos sea para honrar y santificar tu santo nombre. Padre de la gloria, una bendición muy especial para aquellos que sufren sin esperanza, para aquellos que no tienen a dónde ir. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos, Padre, a ser temerosos no del hombre, sino de ti. Y todos aquellos que quieren destruir tu pueblo, y todos aquellos que quieren destruir mensajeros y mensajeras, Padre, los ponemos en tus manos, que tú hagas lo que tienes que hacer con ellos y ubicarlos donde tienes que ubicarlos. Pero que tu santo nombre tiene que ser siempre proclamado. En el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén. 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 Y amén. Muy bien, agradecemos a cada uno de nuestros amigos y hermanos oyentes por haber escuchado la primera parte y vamos a pasar a la segunda parte. Pero sí pedimos también que por favor nos vamos a desconectar y en 5 minutos estaremos nuevamente conectados para continuar con la programación, ¿no? Así que gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que el Padre eterno permanezca con ustedes por hoy y siempre. Y queremos comunicarles también que no se pierdan la programación que en la tarde vamos a tener, ¿no? A las 3:30 de la tarde tenemos la segunda, o sea, la tercera parte, la cual estamos hablando acerca de cocina, comida vegetariana, las sopas, cómo alimentarnos, y por lo tanto, pues los invitamos. El pueblo adventista tiene un gran conocimiento, y ese conocimiento debe ser compartido. No tenemos que ser egoístas, así que por favor, les invitamos a las 3:30 para que continuemos con nuestra hermana Juanita Ramos Toaza, la cual se siente privilegiada en poder compartir sus pocos dones que tiene, pero sí gustosamente con cada uno de ustedes que quieren aprender. Quieren aprender a hacer sopa sin utilizar aliño, maguis, nada de eso. Aprender a ocupar la naturaleza que el Padre Yahweh nos ha colocado. No se pierda la programación. 3 en punto de la tarde. También estaremos entonces comenzando a cómo cocinar, cómo hacer sopas, sopa sana, sopa saludable. Muy bien, les quedamos eternamente agradecidos a cada uno de ustedes, hermanos, y pues en 5 minutos nos estaremos conectando nuevamente. Shalom
Shalom. Shalom.